Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión os traigo un vídeo corto introductorio al Quadrivium, la división superior de las artes liberales, como ya vimos en el vídeo anterior, que componen el conjunto de ciencias imprescindibles para la libertad. Dicho esto, espero que disfrutéis del vídeo. Quadrivium. ¿Qué es el Quadrivium? El Quadrivium se erige como un legado transcultural. Esta disciplina matemática ha estado presente en las culturas de todo el mundo. La huella del Quadrivium se sigue hasta los albores de la humanidad y trasciende creencias, culturas y el más indiferente e inmisericorde paso del tiempo. El cuerpo del Quadrivium se constituye de las siguientes 4 ciencias: aritmética, geometría, música y astrología. En el ámbito académico clásico, las artes liberales eran el conjunto de conocimientos para los hombres libres, siendo el Quadrivium, según aprendemos en el Trivium, juntos, las 7 artes liberales eran como una llave maestra que abría las cerraduras de todas las puertas, en cualquier baúl. Es el conocimiento. Podríamos responder al porqué de cualquier cosa. Nuestros antepasados no tomaban decisiones importantes como la que implica el conocimiento necesario para la libertad al azar. Para entender esto mejor, remontémonos a Aristóteles. Aristóteles, en el arte del razonamiento clásico, habló sobre las 10 categorías o géneros de cosas predecibles. Estas categorías son simplemente maneras de describir las cosas y Aristóteles las exploró en su obra llamada Las Categorías. La primera de estas categorías es la sustancia y la segunda de estas categorías, la cantidad. Aristóteles descubrió 10 formas predecibles de describir cosas y una vez que las encontró, la siguiente tarea era investigarlas y entenderlas. Este proceso de investigación implicaba usar el razonamiento para demostrar algo. La meta era explorar estas categorías y comprender cómo se dividían, averiguar si se dividían en tipos más específicos hasta llegar a los detalles individuales que caen bajo estos 10 grupos más generales. Como nos enseñó en su obra Las Categorías, el objetivo último era obtener un entendimiento filosófico profundo de cada una de estas diferentes maneras de estudiar las cosas. Este viaje filosófico, que comienza con Aristóteles y sus categorías, que son herramientas para dividir y entender todos los posibles aspectos de las cosas que observamos y experimentamos, la primera categoría es la sustancia, la segunda, la cantidad. Al iniciar una investigación filosófica de la cantidad, nos encontramos con que se divide en 2 especies, que son la multitud y la magnitud. Cuando nos referimos a cantidad, entendemos que es cualquier cosa que pueda aumentar o disminuir en número o valor. Sin embargo, al profundizar, descubrimos que hay 2 tipos distintos de cantidades. Una es una colección de objetos separados, a lo que llamamos multitud, y la otra es una figura que puede aumentar o disminuir de tamaño, que denominamos magnitud. Así, la categoría de cantidad se subdivide en estas 2 especies, multitud y magnitud, como resultado de la investigación filosófica. Bien, empecemos con nuestro primer paso. A medida que avanzamos en esta investigación, profundizamos en el concepto de multitud y descubrimos que en sí misma se subdivide en 2 especies, las absolutas y las relativas. Las multitudes absolutas son aquellas que se refieren directamente a la unidad. Un ejemplo claro sería el número 7, que se compone de 7 unidades o mónadas, según la terminología griega. Podemos entender la multitud absoluta como un número simple y estudiarla a través del arte de la aritmética. Aquí, la aritmética se convierte en el estudio de la multitud absoluta. Ahora, en el caso de las multitudes relativas, estas no hacen referencia directa a la unidad, sino a alguna otra cantidad. En el ámbito musical, por ejemplo, encontramos multitudes relativas al estudiar medidas como el tiempo o las relaciones entre las longitudes de las cuerdas de instrumentos musicales. Podríamos llamar fácilmente a estas relaciones proporciones, y su estudio cae bajo la segunda categoría de multitud relativa. Esta es la esfera de estudio que corresponde con la disciplina de la música. Y así, dentro del Quadrivium, nos encontramos con 2 partes principales: la aritmética, que se centra en las multitudes absolutas, y la música, que se ocupa de las relativas.
Esto no son temas elegidos al azar, sino artes necesarias que están relacionadas con las divisiones reales de las dos especies de cantidad dentro de la filosofía, cuando hablamos de cantidad. Descubrimos que la otra división es la magnitud. La magnitud se refiere a una cantidad que puede aumentar o disminuir en tamaño, pero en sí misma es un cuerpo cuyas magnitudes se pueden dividir en dos especies: magnitud en reposo y magnitudes en movimiento. Y de nuevo veremos cómo no existe tal cosa como el azar o el capricho en la selección de estas cuatro disciplinas. Según la astronomía ptolomeica, la Tierra estaba en reposo y los cielos estaban en movimiento. En consecuencia, la geometría se convirtió en el estudio de los cuerpos o magnitudes en reposo, mientras que la astronomía abordaba los cuerpos físicos o magnitudes en movimiento. Dentro de la astronomía ptolomeica, los objetos celestiales que vemos en el cielo se consideraban en movimiento, y el estudio de esto se llamó astronomía. Así tenemos estas cuatro artes matemáticas: aritmética, música, geometría y astronomía. Estas cuatro disciplinas provienen de las cuatro divisiones de la cantidad. Hay un arte o ciencia que se enfoca en la investigación de cada una de estas cuatro divisiones de cantidad, el quadrivium, ya que corresponden con las cuatro formas o métodos de investigar el tema de la cantidad. Con el cual, pues si no estás de acuerdo, supongo que propondrás una alternativa o sabrás algo que los demás no se nos escapa. Pero si no es así, la ciencia más razonable para comprender la realidad, filosóficamente hablando, es la firme estructura cuadrangular del quadrivium. Ahora, al sumergirnos en el estudio de la aritmética, o incluso antes de eso, surge la pregunta de si hay un orden en estas cuatro artes. Podemos argumentar que Boecio nos proporciona evidencias de que la aritmética es la primera. ¿Y por qué? Porque las doctrinas de la aritmética son necesarias para hablar de música, geometría o astronomía. No podemos abordar ninguna de estas tres disciplinas matemáticas a menos que ya hayamos establecido los términos y principios de la aritmética. Por lo tanto, es considerada la primera, siendo el estudio de la multitud absoluta, que podemos comprender fácilmente como números. Una vez que entendemos la doctrina de los números, podemos utilizarlos para hablar de multitudes relativas y magnitudes. El orden en el quadrivium es igual de importante que en el del trivium, como mencionamos en el anterior vídeo. Y este, de nuevo, no corresponde al azar ni al capricho, sino que sigue una secuencia lógica. Comenzar con la aritmética se presenta como el primer paso lógico en el quadrivium. La aritmética constituye la base fundamental al explorar los números y las operaciones básicas, sentando así los cimientos necesarios para las disciplinas subsiguientes. Progresando naturalmente, nos adentramos en la geometría, donde la aplicación de los conceptos aritméticos se extiende al espacio. Aquí las relaciones y proporciones numéricas se traducen en términos geométricos, ampliando nuestra comprensión matemática. Al incorporar la música, en el siguiente paso, transitamos hacia la dimensión temporal del número, explorando las proporciones y relaciones numéricas a lo largo del tiempo. La música, al igual que la aritmética y la geometría, representa una forma de expresar patrones matemáticos, pero ahora en el dominio temporal. Finalmente, la secuencia culmina con la astronomía, donde el estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos integra tanto el espacio como el tiempo, consolidando así la progresión lógica desde los fundamentos numéricos hasta una comprensión más completa de la realidad cósmica. Esta secuencia se justifica al considerar cómo cada disciplina construye sobre los conceptos previos, ampliando nuestras capacidades para entender las proporciones y relaciones numéricas en diversas dimensiones de la realidad. Quiero enfatizar nuevamente que estos estudios son necesarios si queremos comprender el concepto filosófico de cantidad. No son opcionales, no podemos elegir cuál nos gusta y cuál no. Deben ser estudiados en su conjunto para comprender completamente la cantidad. Cuando hablo de que el trivium y el quadrivium establecen las bases para una comprensión profunda del mundo, y de hecho son las partes para la libertad del individuo, contemplo como el trivium los dos aspectos de esta ciencia, dado su origen espiritual y alguno. Podéis decir a estas alturas, mezclar temas espirituales hablando de matemáticas, eso parece poco compatible. Pues nada más lejos de la realidad. Cuando estudiamos el número, o los números desde una perspectiva filosófica, podemos observar cómo los números no tienen únicamente cantidad, sino cualidad.
Y por esotérico que parezca esto a simple vista, hay fundamentos lógicos detrás, y de nuevo, no corresponden al azar en modo alguno. Pongamos un ejemplo, con el trivium, tiene 3 los aspectos triádicos en los que se manifiesta, revelando la estructura más sólida del universo. La Trinidad, en su manifestación natural, incluye atributos cualitativos, no solo cuantitativos. Me explico. Cuando observo el número 3 en la naturaleza, no cuando me lo invento y se lo pongo a algo, no como en la numerología, que se le dan valores mágicos a los números, sino cuando pienso honestamente sobre las cosas que implican un 3. Puedo ver un patrón subyacente. Un ejemplo. Una pareja, 2 seres. Es más fácil que se rompa su relación o cambien de pareja que si añadimos una estructura más sólida con un 3. Es decir, añadimos un hijo a la ecuación. Las parejas con hijos son más estables. Esto de ninguna manera pretende establecer una verdad absoluta, sino hacerte ver los patrones de los que hablo. Otro ejemplo que difiere en grado y modo, para que me entendáis, serían los naipes. Quiero hacer una torre y tengo 2 cartas. Para conseguir que se sostengan en equilibrio, las coloco en forma de triángulo. Otro ejemplo que podemos ver, el 3, sin inventárnoslo, en la validación de los nodos de la blockchain. 2 nodos validan a un tercero. Eso es la razón por la que es infalsificable el Bitcoin. Lo que quiero decir es que, aunque todos estos ejemplos parecen coincidir meramente en la cantidad de factores que intervienen, que además se me podría achacar que es una selección sesgada de ejemplos, vemos que cuando buscamos estabilidad en la naturaleza, el 3 es la primera estructura y más sólida para establecer un equilibrio. Fijaros en el trust: fideicomisario, fideicomitente y beneficiario. Al final solo imitamos a la naturaleza. Por tanto, si la naturaleza de las cosas tiene cualidades, los números, que no se inventan, se descubren, lógicamente deben tener esa cualidad. De la misma manera que yo he hecho, nuestros antepasados se decidieron a estudiar lo estudiable de las cosas. Con el tiempo, disciplinas y artes que se consideraban ciencias dogmáticas, hoy son, en el mejor de los casos, pseudociencias, como por ejemplo la astronomía. Cuando usamos esta palabra, rápidamente viene a la mente de todos nosotros el tipo adivino de Telecinco, la típica anciana que echa las cartas, o el más común de todos, que se nos viene a la cabeza los horóscopos. Esta clase de pensamiento dice muy poco a favor de nosotros. Vamos a ver, a todos nos fascinan las grandes figuras históricas de la humanidad. Respetamos y admiramos, incluso citamos algunas veces palabras de los grandes hombres sabios, aún estudiando a los antiguos filósofos. Entonces, ¿no os parece una contradicción pensar que estas grandes figuras respetadas intelectualmente a través de milenios, ellos estudiaban las estrellas como una ciencia y nosotros rechazamos la idea de la astronomía? La descartamos en la búsqueda de la verdad, sin más. Solo por lo que ésta nos hace sentir, lo que pensamos. Es lo que hace que la rechacemos. Claro, si viene alguien haciendo algoritmos mágicos que no tienen por dónde cogerse, pues todo el que hable de numerología, falso. Todo el que hable de astronomía es falso. ¿Cómo van a influir en mí los astros? Menuda chorrada, si están lejísimos. Entonces, tenemos en la mente que los grandes filósofos de la historia eran muy inteligentes y a la vez que creían en tonterías irracionales. ¿Es eso lo que entendemos? Un verdadero disparate intelectual, en mi opinión. Aún me hago cruces pensando en qué momento ha pasado todo esto. Luego, otro ejemplo de esto es la geometría, que originalmente el quadrivium estaba compuesta por geomancia, igual que la ciencia de los números en el quadrivium. En origen, la aritmética era más un estudio o práctica espiritual. Más que una disciplina, era un arte, podríamos decir. Es importante notar que existen puentes y conexiones como numerología con la aritmética, geomancia con la geometría y la astronomía por astrología, entendiendo que la música no puede estar separada del plano espiritual. Ahora tendríamos un mapa conceptual de la relación esotérica de estas artes, que además, y para sorpresa de algunos, representa las formas originales del quadrivium. Pero los que ya me conocéis, no soy propenso a especulaciones, así que esta parte del quadrivium, la parte más esotérica, no me gusta hablar sobre lo que pienso en público. La gente malinterpreta rápido, incluso aunque gastes cuidado con lo que dices. Así que
Si tenéis curiosidad y queréis más información, tanto del Trivium, del Quadrivium, os metéis en el grupo de Telegram, como os he dicho, que lo tenéis en la descripción. Sigamos explorando, aprendiendo y compartiendo este valioso saber juntos. Y con esto me despido. Un fuerte abrazo y fortitudine vincimus.